Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia es un método diagnóstico y es el más utilizado por los alergólogos. Y consiste, en que nosotros tenemos las sustancias que son más alergénicas dependiendo del lugar donde estamos trabajando. Entonces, los utilizamos de dos formas. Una a nivel cutáneo, donde colocamos en la piel estas sustancias, estos alergenos, y por un método de rasgado, que puede ser por medio de una lanceta o por otros métodos menos invasivos, hacemos que entre en contacto lo que está esta sustancia con unas células que se llaman mastocitos, que están en la piel, debajo de la epidermis, y entonces genera una reacción, una roncha. Entonces, dependiendo del tamaño de la roncha en relación con una cosa que se llama histamina, que es nuestro control, nosotros sabemos si la alergia de manera cualitativa es muy grande o es pequeña o no tiene alergia. Y la otra forma de hacer el diagnóstico es por un estudio que a través del suero tomamos una muestra de sangre, la centrifugamos, agarramos el suero y en el laboratorio con una técnica especial que se llama ELISA sobre todo, vamos a detectar la cantidad de anticuerpos que está fijando esta sustancia y vamos a saber cuántos anticuerpos, ahí sí me da el número, cuántos anticuerpos para tal o cual sustancia estamos probando, ¿no? Que puede ser el pasto, el perro, el gato, el ácaro, el huevo, la leche, etcétera, ¿no? Nosotros mandamos y podemos pedir una gran cantidad tanto de alimentos como de sustancias ambientales. Entonces, ahí ya tendríamos la certeza diagnóstica de qué es lo que le está ocasionando la alergia al paciente, ¿no? Esas son las dos pruebas principales. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor, el doctor Jaime del Río. Y qué gusto que nuevamente te conectes y sintonices este programa. Poco a poco este programa va siendo uno de los que tienen mayor audiencia, lo digo con con orgullo, pero también con mucha humildad dentro de nuestra estación en Imperfecto. Además de los programas estelares, ¿no? Pero bueno, siempre es de reconocerse que un programa que hable de salud, que históricamente son programas que no tienen mucha trascendencia, que no son, pues yo entiendo, no es una comedia, no es una película, no es una serie, o sea, no tiene ese boom, no tiene ese punch, pues que tenga muchos seguidores, mucha gente que esté a gusto con él, que se acerque para pues aprender un poquito más, ¿no? La ciencia, la medicina siempre es algo interesante, para mí apasionante, ¿no?
por supuesto, siempre fue desde chico uno de mis motivos, ¿no? Pues que me ayudaban y que me hacían acercarme a todo este conocimiento, todo esto que es la ciencia. Así que, pues bueno, ese es el motivo por el cual a mí me gusta y se me hace sorprendente que pues muchos de ustedes también compartan este gusto por la ciencia, por las cosas, por el sentido de las cosas, que es el objetivo o uno de los objetivos de este programa, pues buscar el punto, el por qué, el cómo, el qué hace cada cosa, por qué son importantes y qué hago qué pasa si yo hago esto o si no lo hago, pues medir los riesgos, las consecuencias, todo esto, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso. Ahora, pues el día de hoy vamos a tener un programa interesante, igual que todos. El día de hoy preparé un tema muy especial, un tema que tenía una deuda del cual tenía que hablar. Y me refiero al tema de la diabetes. Yo sé que han oído hablar de la diabetes por todos lados. En los anuncios en las clínicas del Seguro Social, en la tele, en los anuncios del Prevenims, del otro que es del ISSSTE, que también es un programa de prevención. Y también hablaremos de la prevención de esta enfermedad, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque una vez que esté instalada esta enfermedad, el daño va siendo progresivo. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va lastimando nuestra calidad de vida, pero va también disminuyendo nuestra pronóstico de vida, ¿no? Los años nos los va quitando. Y ustedes ahorita van a ver por qué. No solamente se trata de un asunto de que ay, pues tengo azuquita en la sangre, se me subió el azúcar y se acabó. Bah, mentira, ¿no? Queremos demeritarlo, queremos tapar el sol con un dedo. La verdad es que es una enfermedad seria. Y es una enfermedad que, pues a lo mejor no le vas a ver las complicaciones, ni vas a sufrir de ella hasta que no pasen varios años, 10, 5, 15, 20. Y entonces ahí es cuando ya es una cascada, ¿no? De eventos, pues desafortunados, donde, pues en el mejor de los casos, pues es un pie o es una mano que la perdemos. Y digo en el mejor de los casos porque hay cuestiones neurológicas, la vista, los riñones, el corazón, o sea, hay una gran cantidad de cosas que nos van atacando y que finalmente cobran la vida de miles y miles y miles de pacientes, ¿no? Entonces vamos a hablar, ese va a ser nuestro tema central. Por supuesto, estaré abierto a todas sus preguntas y comentarios para que pues sea más redondo y la plática de este tema. Vamos a platicar ahora un poquito de esta enfermedad que se llama diabetes mellitus, ¿sí? ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad metabólica, ¿no? Vean, estos componentes significan mucho. ¿Por qué lo digo? Es una enfermedad que comienza cuando el páncreas falla. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es una estructura, un órgano que está en la cavidad abdominal, a un costado del estómago y encima del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Es decir, está en proximidad en la boca del estómago, ¿no? Más o menos, ahí lo pudieran encontrar. No se palpa. Tiene una orientación retroperitoneal, es decir, está orientado hacia la parte posterior, viendo hacia la espalda, podríamos decir, ¿no? En la parte superior encontraría el estómago y el diafragma, ¿no? En los costados, el diafragma arriba, que es el de los pulmones, y en un costado el estómago. Entonces no se palpa. Es un órgano que mientras no dilata,
ni sabemos que existe, pero es importantísimo para el metabolismo de los carbohidratos o de los azúcares. Entonces, tiene una estructura como si fuera es algo curioso, déjenme pensar algo como, si pudieran imaginar, hagan de cuenta que es como, tiene la forma así como de un zacate, de estos naturales que son así como un marro así chiquito, como los que conocen un zacate lo van a ubicar muy bien, ¿no? Es pequeño, debe de medir unos 10, 12 centímetros por 6, por 7, y tiene una estructura acinar, es decir, tiene una estructura como de pequeños racimos, ¿sí? Como si fueran pequeños racimos de uvas muy compactos. Entonces, ¿qué es lo que hace este páncreas, este órgano? Cuando yo como azúcar, carbohidratos también, o sea, el azúcar no es solo el azúcar libre. El azúcar los tenemos en varias presentaciones, ¿no? Déjenme les cuento un poquito de dónde obtenemos azúcares o carbohidratos. Que a todo esto, de acuerdo a la pirámide del buen comer, o al plato del buen comer, o a la fuente que consulten y se llame como se llame, la dieta habitual de un sujeto más o menos debe estar integrada así, de manera muy general. Ya sé que hay actividad, dependiendo de la actividad, de la edad, de la actividad física y de la actividad laboral, por supuesto, y del peso y de muchas cosas, pero en promedio digamos que el 50% de lo que nos comemos debe de ser carbohidratos, ¿sí? Entre un 15 y 20%, exagerando, de proteínas, y más o menos vamos a consumir grasas en el restante, y agregaremos aquí también, que esto es importante, lo que son frutas y verduras. Frutas y verduras está incluido también en estas cantidades, en lo que son pues, carbohidratos, grasas, fibra vegetal, ¿ok? Entonces, pero más o menos estos 3 porcentajes son importantes y se mantienen, ¿no? Pues miren, es importante saber cuánta cantidad de grasa, cuánta cantidad de proteínas debo de comer, cuánta cantidad de azúcar. Porque los mexicanos somos muy malos para comer, tenemos muy malos hábitos, ¿sí? Y desgraciadamente esto hace que seamos, pues, prácticamente el segundo país más obeso del mundo. Es una desgracia. Se ha luchado mucho en las escuelas, y debo decir, porque lo veo con mis hijos, debo decir que hay una conciencia diferente en cuanto al consumo de alimentos sanos y del rechazo de alimentos chatarra, ¿no? Que no dejan de gustar, que son, pues sí son buenos, ¿no? Entonces, saben bien, y pues de vez en cuando comerlos pues no está mal, ¿no? Pero que nuestra dieta esté principalmente constituida por grasas o por carbohidratos, pues es un error, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, de todo lo que nos comemos, aproximadamente el 50% debe ser de carbohidratos, ¿no? Entonces, estos carbohidratos tienen que ser digeridos. ¿En qué se digieren? Pues en azúcares complejos, ¿no? Azúcares complejos como cuáles, almidones. ¿Alguien tiene la idea de que es un almidón? Pues por ejemplo, la papa, ¿no? El almidón de papa, ¿no? Cereales, todos los cereales. Trigo, también son carbohidrato. El maíz, ¿ok? Entonces no estoy hablando de dulcecitos que compramos en la tienda, no estoy hablando de bebidas refrescantes, de Coca-Cola y esas cosas que realmente son una porquería todo eso. Estoy hablando de azúcares complejos, o sea, azúcares
que son ricos en calorías, que además no se digieren rápidamente, sino se tardan en digerir porque se tienen que ir descomponiendo en azúcares menos complejos, ¿sí? Para que se puedan digerir, ¿no? Para que la célula, para que el organismo pueda absorber los azúcares, los tiene que ir el término es desenvolverlos, o sea, irlos digiriendo en azúcares primarios como la glucosa, la galactosa, ¿sí? La fructosa, ¿sí? Y cuando vamos combinando glucosa más galactosa o fructosa más glucosa, vamos formando otros azúcares, pero el resultado final de la digestión de los azúcares es tener estos 3 carbohidratos esenciales, ¿sí? Glucosa es uno de ellos, fructosa y galactosa, ¿ok? Bueno, más allá de los nombres, quiero que piensen que nosotros cuando comemos una papa horneada, unas papas fritas, ahí tenemos muchas grasas, tenemos los almidones, los vamos digiriendo, pasan al estómago, sufren el proceso natural de digestión, ¿no? Tenemos enzimas en el intestino, bueno, en el estómago en este caso, que empiezan la digestión desde ahí y se van degradando en azúcares más simples. Cuando pasan a la primer porción del intestino, que es donde se absorbe la gran mayoría de los nutrientes, ¿sí? Pongamos que el 80% o un poco más de los nutrientes que nos comemos se van a absorber en este primer tercio del intestino, ¿sí? En lo que es el duodeno. El duodeno es una estructura tubular que se va a encargar de terminar de hacer la digestión. Aquí se van a vertir otro tipo de enzimas hepáticas, por ejemplo, por la vesícula biliar. Ahí va, y ahí drena también la vesícula biliar, la bilis, y el páncreas, y entonces termina de hacer, ¿sí?, la digestión. Enzimas pancreáticas hay muchas, ¿no?, para digerir proteínas como la pancreatina, en fin, pero la insulina es una de ellas y es muy importante. ¿Por qué? Porque la insulina se encarga de ayudar a la correcta absorción de los carbohidratos. Es decir, gracias a la liberación de insulina, logramos hacer que estos azúcares puedan entrar a las células y mediante un proceso químico, ¿sí?, que es el metabolismo de los carbohidratos que se hace dentro de cada célula, en una cosa que se llama el ciclo de Krebs. Es una cosa descrita hace muchísimo tiempo y está en los libros de bioquímica, pero igual, más allá de venirse a decir nombres raros, pues es muy importante la insulina para que el azúcar pueda penetrar a la célula, se llegue al sitio donde se va a aprovechar, donde se va a llevar a cabo este ciclo de liberación de energía. ¿Sí? El azúcar tiene energía y esa energía la utilizan nuestras células para todas sus funciones, para respirar. Y no es que una célula respire, sino que recibe el oxígeno. Pero también el oxígeno, para que pueda entrar a las células, necesita hacer un intercambio del medio exterior o del medio que está en los vasos, donde viene circulando en los vasos sanguíneos el oxígeno, y pues para que entre a las células se hace este intercambio gaseoso. A este fenómeno se le llama respiración. No es la respiración que nosotros hacemos donde tomamos aire hondo y lo sacamos. Claro, ese es el principio de la respiración, pero la respiración celular es diferente. Entonces, todas las funciones de las células, como por ejemplo la reproducción, la reparación, ¿no? Cuando una célula es atacada por un virus, por una bacteria, es dañada, pues muchas veces se repara, se autorregula, y puede ser viable nuevamente. Entonces, todos estos procesos requieren energía,
¿sí? La reparación del DNA, del RNA, requiere energía, ¿sí? Entonces, pues el azúcar, las fuentes energéticas son importantes. La primera, por importancia, son los azúcares o los carbohidratos. Y en segundo lugar vienen las grasas, los lípidos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos con esta pequeña explicación, ¿no? Entonces, ya vimos, vamos retomando los puntos, ya vimos que los carbohidratos son una pieza fundamental de la dieta y que deben ser más o menos el 50% de lo que comemos, ¿sí? Saludablemente. Número 2, se tiene que hacer un proceso de digestión que empieza desde la masticación hasta el intestino distal, lo que es el colon y el recto, ¿no? En la primera parte del intestino es donde se absorben la mayoría de los nutrientes, en este caso los azúcares, los carbohidratos, y se libera una gran cantidad de enzimas en esta primera porción del duodeno, del intestino, que es el duodeno, tanto del páncreas como de la vesícula biliar. La insulina es una de ellas y es una muy importante enzima pancreática que es indispensable para la digestión de los azúcares, pero sobre todo para el aprovechamiento, o sea, para la absorción de estos azúcares, de estos carbohidratos por nuevas células de todo nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos que si no tenemos azúcar, pues nuestras células mueren. Y aunque tenemos fuentes alternativas de energía, ¿no? Como las grasas, los lípidos o incluso las mismas proteínas que nos dan una cantidad también de proteínas al degradarse, de energía al degradarse, que no es tan eficiente, también nos pueden ayudar en un momento de emergencia. Por ejemplo, cuando hacemos un ayuno prolongado, ¿qué creen? El cerebro necesita alimentarse, y si yo no desayuno y quiero hacer un ayuno de 12 horas o de 18 horas, ¿de dónde creen que sacan la energía el cuerpo? Pues de los lípidos. Y es por eso que mucha gente maneja que los ayunos intermitentes ayudan a bajar de peso, porque las reservas de lípidos se están utilizando para el funcionamiento de todo el cuerpo, de manera particular para los órganos vitales, y uno de ellos es el sistema nervioso central, o sea, todas las células de nuestro sistema nervioso central, el cerebro, los nervios, pero tenemos otros órganos también que son vitales, el corazón, los riñones, ¿ok? Entonces, no es conveniente estar haciendo ayunos ni tan frecuentes ni tan prolongados. Tienen su chiste y tiene que ser una persona que sepa de los equilibrios, ¿no? Un nutriólogo, una persona especialista, un médico en especialidad en nutrición, que te diga cómo hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno hace un detox, también está haciendo un ayuno prolongado, porque ¿qué está comiendo? Pequeñas cantidades de azúcares, ¿no? Grasa vegetal, ¿no? Porque además usamos semillitas y esto. Entonces, estamos obteniendo la fuente energética primaria y finalmente también estamos recurriendo al consumo de nuestras reservas de grasa. Bueno, el diabético. Espero que esto sea como muy claro y si no me avisan, me lo hacen saber en sus comentarios. El diabético. El diabético no produce insulina o va empezando a disminuir la producción de insulina por parte del páncreas, este órgano que les digo. Entonces, al liberar menos cantidades de insulina, en la circulación, ¿sí? En la sangre, o sea, la digestión se sigue haciendo, los azúcares, los carbohidratos se siguen absorbiendo, y cuando se absorben, ¿a dónde creen que van los nutrientes? Igualmente a la sangre, a nuestro torrente circulatorio. Entonces, en la sangre, ¿sí? Por los vasos sanguíneos viajan una gran cantidad de nutrientes, ¿sí? Azúcares, proteínas, lípidos, oligoelementos, ¿no? ¿Qué les gusta? Sodio, potasio, calcio, cloro, pero también van otros micronutrientes como zinc, como vitaminas, ¿no? La D, la C, la B, todo eso va en la sangre en pequeñas cantidades, ¿no? Y las células van tomando lo que necesitan, ¿no? Pues la insulina también viaja aquí,
¿sí? La insulina, este cofactor indispensable para la absorción de los carbohidratos, su debido aprovechamiento. Entonces la insulina va a llegar a las células, se va a fijar en un receptor y va a permitir el paso de los azúcares a las células, a una estructura especial que son las mitocondrias, una estructura celular. Hagan de cuenta que es como una bodega de almacenamiento donde llegan estos nutrientes y donde se llevan a cabo su optimización, ¿no? Ahí llegan y ahí empezamos a hacer talacha, les metemos mano, lo que nos sirve lo jalamos, lo metemos a la célula, se lo repartimos y lo que no, lo desechamos, ¿no? Entonces, en este sitio es donde se lleva a cabo la liberación de energía de los carbohidratos, y la insulina es fundamental para que esto pase. Yo puedo tener mucho azúcar en la sangre, pero si no entra a las células, primero mis células no se alimentan y en segundo lugar empiezo a tener problemas de exceso de azúcar en la sangre, que eso es finalmente la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, caracterizada por el incremento de glucosa sanguínea, de azúcar en la sangre, porque no se absorbe, porque está circulando, donde hay una disminución parcial o total por parte del páncreas de la liberación de insulina. ¿Ok? Ahora, esa es la parte, pues, más técnica, ¿no? Más romántica de lo que es esta enfermedad. ¿Qué pasa entonces? Pues déjenme se los pongo de esta manera muy sencilla. El cuerpo tiene la capacidad para ir eliminando también todos los desechos tóxicos de pues, del producto del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de los azúcares, de todos los procesos celulares. Como cuáles, pues por ejemplo, hay ciertas, incluso son tóxicas, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas, ciertos aminoácidos llegan a ser tóxicos y se acumulan, ¿no? Entonces se eliminan. ¿Cómo se eliminan? Por dos vías principales. Las dos grandes depuradores de productos tóxicos del cuerpo es el riñón y el hígado, ¿no? Son nuestros dos grandes salvadores, son nuestros dos grandes filtros y por eso hay que cuidarlos muchísimo. ¿Cómo elimina el riñón? En orina, ¿no? Y una gran cantidad de medicamentos también se eliminan por vía renal. Y en segundo lugar, el hígado. ¿Por dónde? Por la bilis. Resulta que la bilis, la vesícula biliar, es un sistema colector que va recogiendo todo lo que nuestros hepatocitos, nuestras células hepáticas van desechando, ¿no? Y lo juntan en la vesícula y lo eliminan, ¿a dónde? Al intestino. ¿Y cómo se elimina? Por las heces fecales, ¿no? Es por eso que pues a veces tienen más grasa, menos grasa, huelen mal, huelen muy mal, todo depende de la dieta que llevemos, ¿no? Entonces son fundamentales estos dos órganos. Bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a tener niveles elevados de azúcar? ¿Cuánto es el nivel normal de azúcar que debemos de tener en el cuerpo? Normalmente la mayoría de los estándares, que existen, pues marcan que entre 70 y 90, con variaciones, pónganle de más 10, o sea, hasta 100 en algunos estudios y entre 60 y 100, ¿no? Ya 60, cuando alguien tiene 60 de azúcar, miligramos por decilitro, no se siente así como medio cansado, como debiluzón, ¿no? Entonces, este es el rango. El riñón tiene una capacidad de absorber, de filtrar azúcar, hasta 300 miligramos por decilitro. O sea, es decir, si encuentra el riñón que tú tienes 150 miligramos de azúcar en la sangre, la va a empezar a orinar y no te vas a dar cuenta. Esa gran capacidad que tiene el riñón de depurar, de eliminar azúcar, es lo que hace que la diabetes se presente hasta muchos años después. O sea, que nos demos cuenta. El azúcar naturalmente será dulce, pero pues nadie prueba la orina, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta.
Pero ¿qué pasa cuando se supera este umbral que tiene el riñón, esta capacidad de eliminar azúcar? Porque el hígado no tiene esa capacidad, es mínima. Entonces ahí vienen los problemas. Y aquí vienen las manifestaciones de lo que es la diabetes. Acuérdate, hay dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus, ¿no? Tipo 1 y la tipo 2. Esto es como el yin yang, ¿no? Muy esquemático. La 1, la 2. Hay más tipos de diabetes que no vamos a ahondar. Diferentes características. Esto ha evolucionado mucho. Pero la tipo 1 es dependiente de insulina. Es decir, yo no produzco nada de insulina o una cantidad mínima y tengo que usar insulina, inyectármela, insulina humana recombinante para que pueda hacer este trabajo. Y en segundo lugar, tenemos la tipo 2, que es la insulino no dependiente, es decir, todavía mis células del páncreas son capaces de producir cantidades hasta cierto punto un poquito más altas de insulina, y esto me permite tener un mejor control de mi glicemia, o sea, de mi azúcar en la sangre, y tener una mejor calidad de vida, menos complicaciones, ¿sí? Me permite incluso controlarme con algunos medicamentos que se llaman hipoglicemiantes orales, es decir, que ayudan a disminuir el azúcar sin necesidad de estar inyectando insulina. Entonces, ya cuando el riñón, les decía, no puede regular esto, empiezan mis elevaciones de azúcar. Y empiezo con 120 en ayuno, porque en ayuno es la hora ideal para tomarte el azúcar en la sangre, ¿no? Empiezo, ¿no? Tengo 120, ya me pasé, 130, 140, con una cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis? Las cetonas son ciertas estructuras que se generan por la degradación de las grasas, ¿sí? Y estas sirven para, pues son como marcadores de que estoy consumiendo grasas para alimentar a mis células del cuerpo. Entonces, producto del metabolismo de las grasas se forman cetonas y están en la sangre para que se eliminen. Entonces, la cetoacidosis. ¿Por qué acidosis? Porque baja el pH de la sangre, porque son ácidas estos cuerpos cetónicos. Entonces, baja la sangre. La sangre normalmente tiene un pH de 7.2, 7.4. Es un pH prácticamente neutro. Y el pH que tiene la sangre es fundamental para que también funcione todas las células del cuerpo, ¿sí? Cuando un paciente está chocado, cuando un paciente está en un estado crítico, normalmente cursa con una acidosis. Y esta acidosis en la sangre, pues es dañina, ¿no? Entonces, empiezo yo a tener una cetoacidosis, o sea, uso grasas, bajo el pH de la sangre y aumento el azúcar. Y así debutan los pacientes con cetoacidosis. ¿Y esto qué hace? Pues que sea una urgencia médica. ¿Por qué? Porque los pacientes van a llegar al hospital en un estado de malo a crítico, ¿sí? Donde van a empezar a disfuncionar ciertos órganos, ¿sí? El hígado, el riñón, los pacientes llegan deshidratados, ¿sí? Porque empiezan a perder muchos líquidos. El tener tanta azúcar en la sangre para compensar el cuerpo tiene que meter mucha agua para tratar de diluirla, y al meter mucha agua también orina mucho. Entonces, por lo tanto, los pacientes con diabetes tienen poliuria, les llamamos, que es múltiples idas o micciones o idas a hacer pipí, ¿no? O sea, van de manera impresionante al baño, orinan como caballos, como decimos, ¿sí? Esa es la poliuria. La otra cosa característica es la polidipsia, o sea, tienen mucha sed, pero necesitan mucha agua porque están perdiendo muchos líquidos, ¿sí? Entonces son sedientos terribles
Y además, como el azúcar no llega ni las células no se alimentan, tienen una cantidad de hambre impresionante. Parecen como que si nunca hubieran comido, parecen cavernícolas. Entonces, comen mucho, orinan mucho, toman mucha agua, ¿sí? Están fatigados todo el tiempo, están cansados, sudan, no tienen fuerza y están flacos. O sea, dices, oye, ¿cómo es posible? Comes y estás hecho un palo. Pues claro, porque lo que comen no se aprovecha, no se digiere, se vuelve a eliminar, se queda en la sangre o se orina. ¿Ok? Entonces, estas 3 características son fundamentales para hacer el diagnóstico así de fácil de un paciente diabético. Luego viene, le hago un nivel de azúcar en sangre y sorpresa, 150, 200. ¿Ok? Ya estos valores son de peligro. Y déjenme les cuento una cosa. O sea, yo les decía al principio del programa, o sea, qué fácil que es nada más tener azúcar en la sangre. No, mentira. Aquí vienen las complicaciones. Ya les dije una, cetoacidosis diabética. Una complicación, una forma muy común de debutar. Y los pacientes no se dan cuenta hasta que tienen este evento catastrófico. ¿Por qué? Porque puede evolucionar hacia un coma diabético, ¿sí? Tener tanta azúcar en la sangre que la presión, o sea, que el nivel, le llamamos presión osmótica, es la cantidad de solutos, o sea, que hay en la sangre, hace que aumente la presión interna del vaso. Jala mucha agua, como les decía, y entonces algunos tejidos circundantes, y uno de ellos, el sistema nervioso central, empiezan a sufrir, a tener problemas y convulsionan y entran en coma o tienen un accidente cerebral, vascular cerebral. Puede ser hemorrágico o puede ser isquémico, que es como que más común, o sea, no sangran tanto, sino que no hay suficiente irrigación sanguínea. Y empiezan a tener microinfartos cerebrales. Pero no solo terminan los microinfartos cerebrales o infartos cerebrales más grandes, sino que además empiezan a acumularse y a formarse placas de colesterol y de ateromas de manera acelerada también por esta alteración del metabolismo, y se empieza a dañar además las capas internas de los vasos. Entonces se empiezan a dañar, hagan de cuenta como que se van pues cortando, ¿no? Internamente van teniendo cicatrices internas y se empiezan como a reparar los tejidos de los vasos sanguíneos, y de repente se reparan mal porque es una cicatrización alterada, aberrante, porque está llena de azúcar, y entonces empieza a formar placas de azúcar, de ateromas, y esto finalmente bloquea las arterias. ¿Y qué arterias nos preocupan más? Las coronarias, porque les dan infartos a los pacientes que tienen diabetes. ¿Ok? Pero no solo eso. Esta misma lesión o esta microangiopatía que se llama del diabético, pues les pasa en las extremidades, y entonces pierden la sensibilidad porque los nervios no están adecuadamente bien irrigados, están dormidos, no sienten, se pegan, les genera una inflamación, se infectan con mucha facilidad, sobre todo pies. El pie diabético es muy común, y además el hecho de tener tanta azúcar en la sangre hace sumamente ineficiente el sistema de defensa o el sistema inmunológico. Por lo tanto, pues es como si le pusiéramos miel a una herida. Llegan las bacterias y crecen a gusto y se alimentan, que bueno, da gusto. ¿Y en qué termina esto? En un pie isquémico, en un pie sin irrigación sanguínea, en un pie que hay que amputar. ¿Sí? Entonces, otra complicación bien importante, el pie diabético o esta microangiopatía del diabético. Pero ¿qué creen? También los diabéticos, también los vasos sanguíneos que inervan, que llevan sangre al riñón, también se tapan, y entonces los riñones fallan. Y entonces, de estar orinando cantidades de 1 o 2 litros de agua al día,
pues empiezan a orinar menos y menos y menos. Y entonces viene un problema porque todas las toxinas de esta enfermedad no las podemos sacar, se quedan en la sangre. Y entonces falla el riñón y después el hígado que trata de apechugar con esta carga también falla y entonces tenemos una falla hepática, una falla renal y entonces es cuando viene, sobre todo con el riñón y no se confundan, que viene la diálisis peritoneal. O sea, de algún lado tenemos que sacar todas estas toxinas que están en la sangre y es por eso que los diabéticos usan la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es introducir un catéter en el peritoneo, en esta parte anterior del estómago, que es una membrana, donde le metemos líquido y va a jalar, por medio de esta membrana que cubre el intestino, que se llama peritoneo, va a jalar todas las toxinas que están pues ahí en esta cavidad. Y entonces, pues, de alguna manera funciona algún tiempo, pero bueno, tener a los pacientes con diálisis peritoneal, además de que se tienen que dializar pues, prácticamente diario, un día sí y uno no, y tienen que estar 4 horas o 5 horas conectados con el líquido en la cavidad, que te hace disfuncional, que ya no te hace una persona completa, pues tiene un pronóstico también sombrío, o sea, no puede estar así muchísimos años. Los pacientes diabéticos pues no son candidatos tampoco a trasplantes renales porque pues, sigue habiendo grandes cantidades de azúcar en la sangre, que no se corrige el problema. Y la otra opción es la diálisis o la hemodiálisis, que es una máquina donde nos conectamos, también idealmente sería diario, durante 1 o 2 horas y la sangre circula también por unos filtros especiales donde va aquí tomando todas estas toxinas, el azúcar, nos va regulando todo. Y eso sí, está padrísimo, pero las hemodiálisis son unas máquinas sumamente caras. Son máquinas que cuestan millones de dólares y que, por ejemplo, en grandes centros hospitalarios como el IMSS o el Seguro, pues tendrán algunas cuantas para darle servicio a miles de pacientes. Si eres un ricachón que tiene millones de dólares, como los hay, pues a lo mejor la tienes en tu casa y estás muy feliz, ¿no? Te sientes ahí en tu sofá, en tu reposo y estás viendo la tele varias horas al día y pues tienes mucha mejor calidad de vida. Pero eso es el ideal. La realidad es otra. La realidad nos supera. Entonces, tenemos ahí pues cómo va evolucionando y qué conflictos genera esto, ¿no? Entonces acuérdense, las complicaciones de la diabetes, el infarto al miocardio, o sea, el infarto cardíaco, la nefropatía o la insuficiencia renal, puede haber insuficiencia hepática, el daño y la amputación de los miembros, el pie del diabético, ¿de acuerdo? Pues todo el metabolismo de los alimentos que va a estar alterado. Creo que son las complicaciones más importantes. No hablé en México cuánto hay de diabetes. Se las voy a guardar para la próxima. Les prometo que en el próximo programa ya vienen muchas preguntas tengo por aquí. Pero en el mundo hay más de 500 millones de diabéticos. Y México, por la herencia que tenemos, es uno de los países que tiene más diabetes mellitus. Y les digo, las cifras exactas se las voy a dar el próximo programa. Y los pacientes se tardan en debutar. Hay un periodo de luna de miel que se llama, o un periodo de luna, donde empiezan a tener elevaciones del azúcar en la sangre, y donde estos mecanismos que les comenté que son compensadores, pues se encargan de que pasen 3, 5, 7 años, y nosotros no le damos importancia, seguimos aquí comiendo el pastelito, cheleando, haciendo estas cosas, y de repente nos da una cetoacidosis o un coma diabético. Y están las complicaciones. Entonces, no es solo un asunto de, tengo el azúcar altita. No, a ver, voy a leer algunos comentarios. Espero que pueda leer la mayoría, y si no, el martes les prometo que los termino. Luz María Camacho, buenas tardes, doctor, le mando un saludo grande. El tema de la guerra es lamentable, me siento consternada como usted, me siento como decaída, porque no es algo sencillo. Gracias, Luz María, nuestro apoyo con todos ellos. Sandra Mendoza, buenas tardes, grandes palabras,
amo su sentido humano, muchas gracias. Necesitamos más médicos que piensen así. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Teo Rendón, imagina la emergencia por COVID en las zonas de guerra en Ucrania. Lo he estado pensando y seguramente será un tema también en las próximas semanas del número de contagios altos y no sé quién los va a atender. María Guadalupe Martínez, Rame, bueno, Rame dice buenas tardes y qué lindo médico responsable hable de la guerra. Su labor es hermosa. Cuiden y protegen la vida. Gracias, Ra. Patita lastimada, dice, lo quiero mucho, doctor. Me duele también la guerra. Gracias, Patita. Carmen Bravo dice, solo Dios puede dar amparo a todos los necesitados y refugiados. Pues que así sea. Panda Rojo dice, López Gatell aprendió sobre todos los otros datos de AMLO, sin duda. Ya se la sabe muy bien, la domina. Karina Rodríguez dice, por eso vamos a escucharlo. Este es el verdadero pulso de la salud. Muchas gracias, Karina. Me da mucho gusto que pienses así. Federico Ramírez dice, es la universidad que dicen todos los días de todos los medios que lleva el conteo. La pregunta es, ¿por qué esta universidad es tan confiable? ¿Qué le da ese valor? ¿Qué le da ese valor y quién la financia para que la gente no se ponga a decir que es fifí o neoliberal o todos esos elementos malos que dicen? Pues su prestigio de cientos de años, ¿no? Yo creo que es eso lo que habla por ella, Federico. Por eso yo nadie la cuestione, porque no está en México además y no sería atacada también, ¿no? Fernando Miranda dice, lo interesante es cuánta es el azúcar que podemos consumir al día. Busquen cuánta azúcar tiene un refresco y se van a quedar helados. Orlando Meraz dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que las diabetes se presentan? Buena pregunta, Orlando, y es genético. Genético, pero no es lo más importante. O sea, es el factor de riesgo de peso. Si mi papá, mi tío, mi hermano tiene diabetes, pues yo estoy en riesgo. Pero además, lo que como, mi dieta y la falta de ejercicio es lo que finalmente hacen que yo me vaya con todo y lo manifieste, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo hacer ejercicio y tener un peso adecuado para retrasar, para que la enfermedad curse más leve, para que nos vaya mejor, ¿no? Dice Luis Miguel, dice, mi mamá, mi papá, tíos, abuelos, todos tienen diabetes. Tengo toda la predisposición para tenerlo por parte de mis dos familias, todos. ¿Cuáles serían las opciones que tengo aparte de la alimentación para poder evitar que llegue? Tengo 41 y ya no me he dado, y no me he dado, pero sí me gustaría evitarlo, si es que se puede. Y eso con mis hijas de un año quiero llevarlo. Bueno, entonces, Luis Miguel, número uno, estate monitorizando tus niveles de azúcar en la sangre y hay un estudio que es mucho más sensible, que es la hemoglobina glucosilada. Tomen nota de la hemoglobina glucosilada, que es la cantidad de azúcar que cargan los eritrocitos, las células rojas de nuestro cuerpo, que es lo que les decía, que tienen esta capacidad para absorber azúcar antes de que se manifieste en la sangre de manera libre. ¿Ok? Entonces, eso, ejercicio, dieta, peso adecuado. ¿De acuerdo, Luis Miguel? Guadalupe Vizcaíno dice, mi cáncer inició justamente por los problemas que me dio la diabetes. Es horrible, doctor. Sin duda, sin duda. Ana dice, en memoria de mi hijo Mario Galvez, que murió hace 3 años, a los 30 años, desde los 8 años se le detectó, destrozó su cuerpo, sus riñones. El inyectarse insulina, lo reconozco. Reconozco a los médicos del IMSS que lo llevaron y lo vieron, hicieron todo lo posible por él. Cuídense y prevengan, por favor. Ana, lamento mucho que hayas tenido pues, que sufrir esto. Y como tú, miles y miles de personas están luchando todos los días. Y por eso mi sentir de este programa, para que tomemos un poco de conciencia y sepamos que ahí está, que busquemos ayuda y que no lo tomemos a la ligera, en serio. Aquí hay un testimonio muy triste de Ana. Pensémoslo. Simeone dice, pie diabético, ¿cuáles son sus primeros síntomas? Se pone el pie, primero no se siente, ¿no? Está dormido el pie, no siente uno, pues nada, ni hormigueo, ni nada. Y uno se pega y se pone morado
se pone negro posteriormente. Entonces hay que estar cuidando los pies. Además, el pie se seca, ¿no? El problema de la piel es también un tema muy importante. Carlos Piñón dice, por favor, hable de nutrición en base a tener todo lo que dijo, que ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? La glucosa es la que más me aprendí. Va, Carlos. Lo voy a poner aquí para que... Perdón por mandar tarde los comentarios, venía corriendo, pero alcancé a llegar. No te preocupes, el jueves a las 4 de la tarde se repite el programa para que lo oigas completo. Y el próximo programa, les cuento otros datos también importantes de esta enfermedad, ¿no? Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Gracias por estar aquí, por estar participando, por todo. Gracias, pues, por siempre hacerme la tarde, ¿no? Con su participación, con todo. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Quédense aquí, viene la cápsula del Dr. Gus Valle y les mando un abrazo a todos. Pásenla bien. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Un trastorno del aprendizaje se define como una dificultad en un área académica, lectura, matemáticas o expresión escrita. La capacidad del niño para tener éxito en el área educativa específica está por debajo de lo que se espera para su edad, el nivel educativo y el nivel de inteligencia. La dificultad experimentada por el niño es lo suficientemente severa como para interferir con el éxito académico o actividades normales de la vida diaria propias de su edad. Se cree que ocurren debido a una anormalidad en el sistema nervioso, ya sea en la estructura del cerebro o en el funcionamiento de los productos químicos del mismo. La diferencia en el sistema nervioso hace que el niño con trastorno de aprendizaje reciba, procese o comunique información en una forma diferente. La predisposición genética, problemas durante el embarazo, nacimiento o infancia temprana, así como otras condiciones médicas generales, pueden asociarse con la causa de esos trastornos. Cada niño puede experimentar los síntomas de manera diferente. Estos pueden incluir: si es trastorno de lectura, el niño leerá abajo del nivel esperado, dada su edad, grado escolar e inteligencia. Leerán lentamente y tienen dificultad para comprender lo que leyeron. Pueden tener dificultad con el reconocimiento de palabras y confunden las palabras que se ven similares. Si es trastorno de matemáticas, tendrán problemas como contar, copiar números correctamente, sumar y llevar números, aprenderse las tablas de multiplicar, reconocer signos matemáticos y comprender las operaciones matemáticas. Si es trastorno de expresión escrita, tendrá dificultades como comprender la gramática y la puntuación, ortografía, organización de párrafos o composición de información escrita. Con frecuencia estos niños también tendrán pobres destrezas de escritura a mano. Los signos de los trastornos pueden ser identificados por los padres cuando un niño tiene consistentemente dificultades con alguno o todo de lo siguiente: lectura, ortografía, escritura o finalización de problemas matemáticos, comprender o seguir instrucciones, distinguir la derecha de la izquierda e invertir números o letras. Una evaluación integral por parte de profesionales educativos y de salud mental incluye pruebas educativas y psicológicas, así como hablar con el niño y los padres. Esta evaluación identifica si el niño tiene un trastorno de aprendizaje, así como sus fortalezas y debilidades de aprendizaje. Los resultados se usarán para determinar necesidades educativas, identificar la mejor colocación escolar, determinar la posible necesidad de medicación para ayudarle con la distracción y la hiperactividad y determinar el beneficio posible de cualquier terapia adicional, como terapia del habla
o psicoterapia familiar para maximizar el potencial de aprendizaje y la calidad de vida del niño. El tratamiento específico será determinado por el esfuerzo coordinado por el médico de su hijo y los profesionales de la salud y educativos, en base a la edad, salud global e historial médico del niño, la extensión del trastorno, el tipo de trastorno, la tolerancia del niño a medicamentos o terapias específicas y las expectativas del curso del trastorno. Los trastornos son tratables. Un esfuerzo coordinado entre padres, profesores y profesionales de la salud mental brinda la base para las estrategias de tratamiento individualizado que pueden incluir rehabilitación individual o grupal, clases especiales o recursos especiales. Las medidas de prevención para reducir la incidencia de esos trastornos no se conocen en este momento. Sin embargo, la detección e intervención tempranas pueden abordar la severidad de las dificultades académicas y mejorar la calidad de vida experimentada por niños con ese tipo de trastornos. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. Por favor, no olviden aún las medidas higiénicas preventivas ya conocidas con anterioridad, así como la importancia que tiene la vacunación en todos los aspectos y etapas de la vida. Como siempre, a ti, Jaime, mis respetos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiaPolancoLomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.